En medio de la euforia ensordecedora de Wembley Stadium, bajo las luces cegadoras que convertían la noche en día, Freddie Mercury hizo algo que pasó desapercibido para las 72.000 almas que rugían su nombre. Un gesto sutil, una mirada cómplice hacia Brian May, seguida de una señal casi imperceptible con su mano izquierda. Brian, concentrado en su guitarra, captó el mensaje al instante y asintió levemente. Los fans gritaron, los fotógrafos dispararon sus cámaras, los técnicos monitorearon el sonido, pero nadie, absolutamente nadie en esa multitud, comprendió lo que acababa de presenciar. Un código secreto entre dos genios musicales que solo revelaría su significado décadas más tarde, cuando las memorias se desvanecieran y los secretos finalmente salieran a la luz. Si eres de los que buscan los misterios ocultos detrás de las leyendas del rock, suscríbete y activa la campanita para descubrir más secretos que han permanecido enterrados durante años en la historia de la música. Era el 12 de julio de 1986, la segunda noche de Queen en Wembley Stadium durante su gira Magic Tour. La banda estaba en la cúspide de su carrera comercial, pero también navegando por aguas turbulentas que el público desconocía. Freddie había comenzado a experimentar los primeros síntomas que más tarde se revelarían como VIH, aunque el diagnóstico oficial aún estaba por llegar. La presión mediática era intensa, los rumores sobre su salud circulaban en susurros, y cada concierto se había convertido en una prueba de resistencia física y emocional. Brian May, por su parte, lidiaba con sus propios demonios. Problemas matrimoniales, agotamiento creativo y la creciente tensión dentro de la banda. El contexto era perfecto para que surgiera una complicidad única, una comunicación no verbal que trascendería las palabras y se convertiría en un lenguaje secreto entre dos almas artísticas que se entendían sin necesidad de explicaciones. Los stakes de esa noche eran monumentales, demostrar que Queen seguía siendo la banda más grande del mundo, mientras lidiaban internamente con fracturas que amenazaban con destruir todo lo que habían construido. En el escenario de Wembley, cada miembro de Queen ocupaba su lugar con la precisión de un reloj suizo. Freddie Mercury, vestido con su icónico chaleco amarillo y pantalones blancos ajustados, dominaba el centro del escenario con una presencia magnética que parecía desafiar las leyes de la física. Su energía era contagiosa, pero quienes lo conocían íntimamente podían detectar las sutiles señales de fatiga en sus movimientos, una economía de gestos que no había estado presente en años anteriores. Brian May, a su derecha, era la imagen de la concentración absoluta, sus dedos danzando sobre las cuerdas de su Red Special con una destreza que rayaba en lo sobrenatural. Su cabello rizado enmarcaba un rostro serio, casi melancólico, que contrastaba con la euforia del público. John Deacon, el bajista silencioso, mantenía su posición en el lado izquierdo del escenario, su presencia discreta pero fundamental, como los cimientos invisibles de una catedral. Roger Taylor, detrás de su batería, era pura energía cinética, sus baquetas volando con una precisión matemática que convertía cada golpe en una declaración de intenciones. Pero había algo más en el aire esa noche, una tensión palpable que solo los miembros de la banda podían sentir, como electricidad estática antes de una tormenta. La noche había comenzado con One Vision, una explosión de energía que había puesto al público en pie desde el primer acorde. Las luces estroboscópicas creaban un caleidoscopio de colores que se reflejaba en los rostros extasiados de la multitud, mientras el humo teatral se elevaba desde el escenario como incienso en una ceremonia pagana. Freddie se movía como un felino, cada paso calculado para maximizar el impacto visual, cada gesto una obra de arte en movimiento. La banda sonaba impecable, cada instrumento perfectamente sincronizado con los demás, creando una sinfonía de rock que parecía emanar directamente del Olimpo musical. Pero conforme avanzaba el concierto, los observadores más atentos comenzaron a notar pequeñas anomalías. Freddie se acercaba más frecuentemente a su micrófono de pie, utilizándolo como apoyo discreto. Sus movimientos, aunque espectaculares, eran más conservadores que en conciertos anteriores.
y sus intercambios visuales con Brian se habían vuelto más intensos, más cargados de significado. Era como si estuvieran manteniendo una conversación silenciosa en medio del caos sonoro, un diálogo íntimo que trascendía la música y se adentraba en territorios más profundos de la amistad y la comprensión mutua. La tensión creció gradualmente, como una cuerda de guitarra que se tensa hasta el punto de ruptura, hasta que llegó el momento crucial durante Bohemian Rhapsody. Los técnicos de sonido, posicionados estratégicamente alrededor del estadio, monitoreaban cada frecuencia con la precisión de cirujanos. En la cabina de control, el ingeniero de sonido principal ajustaba los niveles constantemente, consciente de que cualquier error sería amplificado por las 72.000 personas que colgaban de cada nota. Era como si estuvieran manteniendo una conversación urgente a través de miradas y gestos microscópicos, invisible para el público, pero evidente para quienes conocían íntimamente la dinámica de la banda. Los miembros del equipo técnico intercambiaron miradas de confusión, preguntándose si había algún problema técnico que no habían detectado, alguna falla en el equipamiento que requería atención inmediata. Algunos fans más experimentados, veteranos de múltiples conciertos de Queen, notaron que algo era diferente esa noche, que había una intensidad emocional que superaba incluso los estándares habituales de la banda, pero ninguno pudo articular exactamente qué era lo que percibían, esa sensación de estar presenciando algo histórico cuyo verdadero significado solo se revelaría con el paso del tiempo. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. Freddie, sin dejar de cantar, levantó discretamente su mano izquierda y realizó una señal que pasó completamente desapercibida para el público. Extendió su dedo índice y medio, formando una V, pero la giró hacia sí mismo, en un gesto que solo Brian podía ver desde su posición en el escenario. La señal duró apenas 2 segundos, pero Brian la captó inmediatamente. Su respuesta fue igualmente sutil, un asentimiento casi imperceptible, seguido de un cambio en su postura, una ligera inclinación hacia Freddie que indicaba comprensión y apoyo. Para los 72.000 espectadores no había ocurrido nada. Para Freddie y Brian acababa de producirse una comunicación que definiría el resto de sus vidas. El impacto de esa señal se manifestó inmediatamente en la música. Brian, que hasta ese momento había estado tocando con su precisión técnica habitual, comenzó a improvisar sutilmente, añadiendo inflexiones emocionales a su guitarra que no estaban en los arreglos originales. Sus solos se volvieron más expresivos, más cargados de sentimiento, como si estuviera canalizando no solo su propia emoción, sino también la de Freddie. El resto de la banda, aunque no había captado la señal específica, sintió el cambio en la energía musical. John Deacon ajustó su línea de bajo para complementar las nuevas inflexiones de Brian, mientras Roger Taylor modificó sutilmente su patrón rítmico para crear un colchón emocional más rico. Freddie, por su parte, pareció liberarse de una carga invisible. Su voz, que había mostrado signos de fatiga en las canciones anteriores, recuperó su potencia plena, como si la comprensión de Brian le hubiera devuelto la confianza en sí mismo. Los técnicos de sonido, confundidos por los cambios no programados en la música, lucharon por ajustar los niveles en tiempo real, mientras los roadies intercambiaban miradas de asombro ante la transformación que estaba ocurriendo sobre el escenario. Era como si hubieran presenciado una transfusión emocional en vivo, un momento de curación que se manifestaba a través de la música. La transformación del concierto fue inmediata y palpable. Lo que había comenzado como una actuación técnicamente perfecta, pero emocionalmente contenida, se convirtió en una experiencia trascendental que elevó tanto a la banda como al público a alturas espirituales. Freddie, liberado por la comprensión silenciosa de Brian, comenzó a interactuar con la audiencia de una manera más íntima, más vulnerable. Sus movimientos recuperaron la fluidez felina
que había caracterizado sus mejores actuaciones, pero ahora estaban imbuidos de una profundidad emocional que trascendía el mero espectáculo. Brian, por su parte, se convirtió en el guardián musical de esa nueva energía, sus solos de guitarra creando paisajes sonoros que servían como puentes emocionales entre las canciones. La química entre ambos músicos alcanzó un nivel de sincronización que rayaba en lo telepático. Cada nota de Brian respondiendo a cada inflexión vocal de Freddie con una precisión que parecía desafiar las leyes de la improvisación musical. El público, aunque no comprendía conscientemente lo que había cambiado, sintió la transformación en sus fibras más íntimas. Los gritos se volvieron más intensos, los aplausos más prolongados y una energía casi mística comenzó a circular por el estadio como una corriente eléctrica invisible. Las consecuencias de ese momento se extendieron mucho más allá de esa noche en Wembley. En los años siguientes, los miembros de Queen recordarían ese concierto como un punto de inflexión en su carrera, el momento en que redescubrieron la magia que los había unido originalmente. Brian May, en entrevistas posteriores, mencionaría vagamente una conexión especial que había sentido con Freddie esa noche, pero nunca revelaría los detalles específicos de lo ocurrido. Los bootlegs de ese concierto se convertirían en objetos de culto entre los coleccionistas, quienes detectarían las sutiles diferencias musicales sin poder explicar su origen. Los críticos musicales escribirían sobre la intensidad emocional excepcional de esa actuación, comparándola favorablemente con los conciertos más legendarios de la historia del rock. Pero el verdadero significado de la señal permanecería oculto, un secreto compartido entre dos genios musicales que habían encontrado una forma de comunicación que trascendía las palabras. La industria musical, siempre hambrienta de historias y anécdotas, especularía durante años sobre qué había hecho que esa noche fuera tan especial, sin sospechar que la respuesta residía en un gesto de 2 segundos que había pasado completamente desapercibido para todos, excepto para sus protagonistas. Décadas más tarde, cuando las memorias comenzaron a desvanecerse y los secretos finalmente salieron a la luz, la verdad sobre esa señal emergería como una revelación que cambiaría para siempre la percepción de la relación entre Freddie Mercury y Brian May. En una entrevista íntima realizada en 2019, Brian May finalmente revelaría el significado de aquel gesto misterioso. La señal, explicaría con lágrimas en los ojos, no había sido un código musical ni una instrucción técnica. Había sido algo mucho más profundo y personal, una petición silenciosa de apoyo en un momento de vulnerabilidad extrema. Freddie, que ya sospechaba que algo estaba terriblemente mal con su salud, había utilizado esa señal para comunicar a Brian que necesitaba su fuerza, su comprensión, su amistad incondicional. La B invertida, revelaría Brian, había sido un símbolo que habían desarrollado en privado años antes, durante los momentos más difíciles de la banda, un gesto que significaba «ayúdame sin que nadie más lo sepa». Era una petición de socorro disfrazada de comunicación artística, un grito de auxilio silencioso en medio del rugido ensordecedor de 72,000 voces. Brian había entendido inmediatamente el mensaje y había respondido con toda su alma, canalizando su apoyo a través de su guitarra, convirtiéndose en el ancla emocional que Freddie necesitaba para completar esa actuación histórica. Esta revelación transformó completamente la percepción de ese concierto, convirtiéndolo de una simple actuación excepcional en un testimonio de amistad, vulnerabilidad y apoyo mutuo. La historia de la señal secreta se convirtió en una leyenda dentro de la leyenda, un recordatorio de que incluso los dioses del rock son en esencia seres humanos que necesitan el apoyo de sus amigos en los momentos más oscuros. Los fans que habían estado presentes esa noche comenzaron a reexaminar sus recuerdos, buscando pistas que habían pasado por alto, signos de la comunicación silenciosa que había ocurrido ante sus ojos sin que se dieran cuenta. Los bootlegs del concierto adquirieron un nuevo significado. Cada nota de guitarra de Brian reinterpretada como un mensaje de apoyo, cada inflexión vocal de Freddie vista como una expresión de gratitud
por la comprensión recibida. La industria musical, siempre fascinada por las historias de camaradería entre artistas, elevó este episodio al estatus de mito moderno, un ejemplo perfecto de cómo la verdadera grandeza artística emerge no solo del talento individual, sino de la capacidad de conectar profundamente con otros seres humanos. La señal secreta de Wembley se convirtió en un símbolo de la amistad auténtica, un recordatorio de que los momentos más poderosos en el arte a menudo nacen de la vulnerabilidad compartida y el apoyo incondicional. La historia de esa señal nos enseña que la verdadera magia del rock and roll no reside únicamente en la técnica musical o la espectacularidad del show, sino en los momentos de conexión humana auténtica que ocurren entre los artistas. Freddie Mercury y Brian May nos demostraron que incluso en la cima del éxito mundial, en medio de la adoración de multitudes, los vínculos más importantes siguen siendo aquellos que se forjan en la intimidad de la comprensión mutua. Su comunicación silenciosa esa noche en Wembley fue un acto de valentía disfrazado de sutileza, una petición de ayuda que requería una confianza absoluta en la respuesta del otro. Nos recuerda que detrás de cada leyenda del rock hay seres humanos reales, con miedos, inseguridades y necesidades emocionales que solo pueden ser satisfechas a través de la conexión genuina con otros.